Hola a todas y todos. Este es el video que les prometí con la cápsula de la ayudantía 1 le puse, ayudantía 3. Ya lo iba a grabar con la tablet en mejor calidad, pero viajé fuera de Santiago y no traje el lápiz de la tablet. Se me olvidó, así que lo voy a tener que hacer así con el cuaderno, pero voy a tratar de que sea lo más ordenado posible, ¿ya? Entonces, el primer problema nos dan un sistema de ecuaciones y nos dicen, utilizando dos pasos del método Newton-Raphson, determinar la solución del sistema iniciando con este punto inicial que es 2,2 y en cada paso determinar el error absoluto dado por la resta entre la iteración actual y la iteración anterior, ¿no es cierto?, en norma 2. Acuérdense que ahora que trabajamos con vectores, importa qué norma vamos a estar usando. No es solamente un valor absoluto, sino que es una norma y no todas las normas son equivalentes. Algunas se calculan de cierta forma, otras de otra. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con la norma. Ya. El primer paso para resolver esto sería definir esta función f, que básicamente va a ser agarrar todo lo que está al lado izquierdo de nuestro sistema y además pasar estos números restando, ¿ya? O sea, el 1 y el 9 van a pasar restando al lado izquierdo de la ecuación. Entonces, esta función, voy a agarrar el lapicito, esta función va a ser x cuadrado menos 2x más 1, que es el cuadrado de acá, x más 1 al cuadrado, menos y menos 1, porque vamos a pasar este 1 para el otro lado restando. Y lo mismo con esto, x cuadrado más y cuadrado menos 2y más 1, menos 9, ¿no es cierto? Y ahí podemos simplificar lo que queramos, pero la idea de nuestro problema es encontrar el vector xy tal que esta f evaluada en ese xy nos dé 0. Entonces ya ven que es un poco parecido a encontrarle la raíz a una función, ¿no es cierto? Encontrar x tal que f de x sea 0. Solo que ahora lo que estamos encontrando no es un número, sino que es un vector. Ya estamos aproximando el valor de un vector. Entonces recordemos cómo funcionaba el método de Newton en una dimensión, ¿no es cierto? El método de Newton para encontrar numeritos. ¿Cómo funcionaba? Ya, el método de Newton, ¿no es cierto?, era así. Era mi iteración es igual a mi iteración anterior menos el cociente entre la función evaluada, me equivoqué, evaluada en la iteración anterior, partido en la derivada evaluada en la iteración anterior. ¿Ya? Esta cosa que está en números lo tenemos que pasar al lenguaje matricial, digámoslo así, ¿ya? Entonces estas cosas, las iteraciones, ya no van a ser numeritos, van a ser vectores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esta cosa quedaría de la siguiente manera. Quedaría xy, pero ahora el vector xy, uy, se me está reventando el lápiz, va a ser igual a el vector xy menos 1, ¿no es cierto?, menos esta f grande evaluada en el vector de la iteración anterior, ¿no es cierto? Y acá está el problema. ¿Por qué? Porque la f, como función vectorial, su derivada no es un vector también, ¿no es cierto? Y un vector tampoco podría estar acá como dividiendo, entre comillas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar el símil de la derivada, que es esta df, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar. Entonces, el método se llama jacobiano esta cosa, el jacobiano, ya que es la matriz con todas las derivadas parciales de la función.
Entonces, esta cosa sería como el símil del método de Newton, pero en el mundo vectorial, ¿ya? Entonces, es exactamente lo mismo si se fijan. Es la iteración actual, pero en vez de ser un número como acá, es un vector acá, ¿ya? Esto también, en vez de ser un número como acá, es un vector aquí, ¿ya? Y este cociente lo que se hace es poner, ¿no es cierto?, la función evaluada en el vector, y si se fijan ponemos la f evaluada en la iteración anterior. Aquí es lo mismo, la f evaluada en la iteración anterior. Y esto está dividido en la derivada de f evaluada en la iteración anterior. Aquí es casi lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros al dividir estamos multiplicando por el inverso. Acá es lo mismo, estamos multiplicando por el inverso matricial de, en vez de la derivada, en el mundo de los números, es la jacobiana, en el mundo de los vectores, ¿ya? La inversa de la jacobiana evaluada en la iteración anterior. ¿Ya? Pero esto es horriblemente malo para lo que queremos, ¿ya? Es súper malo, ¿por qué? Porque no sé si se los dije en alguna ayudantía anterior, pero en análisis numérico invertir matrices es como lo peor que uno puede hacer, ¿ya? Porque causa muchos fallos, es un proceso súper costoso y más encima no tenéis tan asegurado que pueda ser consistente ese problema, ¿ya? Entonces, invertir matrices siempre es como un no, hay que hacer otra cosa, ¿ya? Siempre hay que encontrar como la forma de no invertir la matriz, ¿ya? Hacemos todo lo posible para no invertir matrices, ¿ya? Entonces, esta cosa tiene que irse de mi ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hago yo para capear esa inversa de una matriz? Que no me gusta eso, no me gusta invertir matrices en todo análisis numérico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es pasar este tipo, la iteración anterior, la voy a pasar restando al otro lado. Y luego voy a pasar esta inversa al otro lado, siendo no inversa, siendo ella misma. ¿Ya? Como pasarla multiplicando. Estaba dividiendo, ahora está multiplicando. ¿Ya? Y acuérdense que con las matrices el orden de los factores sí importa. ¿Ya? Entonces, si está multiplicando por el lado izquierdo, tiene que quedarse en el lado izquierdo del otro lado. Y la f la dejo igualita con el signo menos. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda de esta forma. ¿Ya? Ven que este tipo lo pasé para acá restando y queda un producto, o sea, una resta de vectores. Este tipo yo lo pasé acá sin la inversa, ¿no es cierto? Multiplicando. Y ahora es una matriz común y corriente multiplicando un vector, ¿ya? Y ahí sí me gusta que esté ahí, porque no está invertida, ¿ya? El problema con eso es que estaba invertida y no nos gusta invertir matrices en análisis numérico. Ya, y el lado derecho lo dejé solamente con la f evaluada en la iteración anterior con el signo menos. Entonces, este vendría siendo nuestro problema, o sea, nuestro método de Newton-Raphson en forma vectorial. Y en la práctica, lo que se encuentra con esto, para hacer las iteraciones, es este vector, ya que a este vector le vamos a poner delta. Entonces, ese vector nosotros vamos a encontrarlo en cada iteración. Y luego, teniendo ese vector, la iteración que yo quiero encontrar va a ser simplemente esta cosa, ¿no es cierto? Delta más la iteración anterior. ¿Ya? Entonces, rebobinando, ¿no es cierto? Tenemos el método de Newton, que es para los números reales, y lo quiero transformar a su forma vectorial. Entonces, los vectores, o sea, los números los paso como vectores, la derivada que está dividiendo la paso como jacobiana invertida, multiplicando, y la f minúscula, la función real,
evaluada en la iteración anterior. Voy a poner la función vectorial evaluada en la iteración anterior. Y como odio invertir matrices en análisis numérico, es lo peor que uno puede hacer, lo transformo a esta forma, ¿no es cierto? Y encuentro este vector delta a través de este sistema lineal que armé, ¿no es cierto? Matriz por vector igual vector, ¿no es cierto? Encuentro este vector y a través de este vector encuentro mi siguiente iteración. Ya, entonces tenemos este método que nos quedó así y la idea es que en cada iteración nosotros resolvamos este sistema lineal que se arma, resolvamos para delta y ocupemos delta para encontrar nuestra siguiente iteración. Entonces este es el método. ¿Y qué necesitamos para realizar nuestras iteraciones? Necesitamos la función que definimos anteriormente, ¿no es cierto? Y el jacobiano que mencionamos, este que está acá. Ya, ¿y cómo sacamos el jacobiano? Si se acuerdan, es la primera función derivada con respecto a x, la primera función derivada con respecto a y, la segunda función derivada con respecto a x y la segunda función derivada con respecto a y. Entonces tenemos la función y el jacobiano de la función. Entonces, teniendo esas funciones matriciales y vectoriales, nuestro primer paso, si queremos hacer el método de Newton-Raphson, sería evaluar estas dos funciones que tenemos en nuestro punto inicial, que si se acuerdan lo dieron en el enunciado y es 2,2. ¿Ya? Normalmente sí van a dar el paso inicial. ¿Ya? Entonces lo evaluamos en 2,2 y nos da que f evaluado en 2,2 es menos 2, menos 4 y el jacobiano evaluado en 2,2 es la matriz 2, menos 1, 4, 2. ¿Ya? Entonces tenemos ese vector y esa matriz. El segundo paso para hacer el método sería armar el sistema lineal con las funciones, o sea, con el vector y la matriz que encontramos en el paso 1. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos que era la matriz, el jacobiano, por el vector desconocido que tenemos que encontrar, igual a menos la función que definimos al principio, evaluada en el paso inicial, ¿no es cierto? Entonces, agarramos el jacobiano evaluado en el paso inicial por el vector desconocido, igual a menos la función evaluada en el vector inicial. ¿Ya? Y nos queda un sistema lineal súper bonito, que es súper fácil de resolver para una computadora o una TI. Ya creo que en la TI, pucha, no me sé el comando para resolver sistemas lineales, pero de igual forma un sistema de 2x2, un sistema de 3x3 no debería ser muy difícil de resolver y lo mejor de todo, no es muy costoso para un computador resolverlo. El paso 3 vendría siendo resolver el sistema lineal, ¿ya? Y esta parte puede ser computacional, lo pueden hacer con la TI, y el computador arroja el resultado 1, 0, ¿ya? Entonces, este vector desconocido auxiliar que tenemos, delta, va a ser el vector 1, 0. Y, como pueden ver, como dijimos acá, ¿no es cierto? Este no es la siguiente iteración, sino que es como un vector auxiliar que vamos a ocupar para a través de él encontrar la primera iteración. Entonces, habíamos dicho que la iteración va a ser el vector auxiliar más el paso anterior. Entonces, x1 va a ser este vector auxiliar delta que encontramos con el sistema más nuestro paso inicial. ¿Ya? Entonces ahí encontramos que la primera iteración es el vector 3, 2. Ya. Y finalmente el paso 4, luego que ya tenemos nuestra primera iteración, sería encontrar el error, ya asociado con cada iteración. En este método ustedes van a tener un error para cada iteración que ustedes realicen. Entonces básicamente ponen en norma 2 la diferencia entre el vector actual, el x1, menos el vector anterior, o sea, el paso inicial. ¿Ya? El x1 menos el x0. Y eso vendría siendo precisamente delta, ¿no es cierto? Y en norma 2 eso es 1. Entonces, en la primera iteración nosotros tenemos un error de una unidad. ¿Ya? Estos son como los 4 pasos que se necesitan para
realizar el método de Newton-Raphson, y los 4 pasos se tienen que hacer en cada iteración. Ya en cada iteración ustedes van a tener que calcular esos 4 pasos. Entonces, para la segunda iteración hacemos exactamente lo que hicimos en la primera. Los 4 pasos que definimos antes. Entonces, ¿cuál era el primer paso? Era evaluar las funciones que teníamos, ¿no es cierto? F y el jacobiano de F en ya no el punto inicial, sino que en este x1 que encontramos acá, el 3/2. Ya, entonces evaluamos F y el jacobiano de F, 3/2, disculpa, en 3,2. Evaluamos en 3,2 tanto F como el jacobiano de F. Ya, F en 3,2 nos da el vector 1,1 y el jacobiano de F en 3,2 nos da una matriz 4, 1, 6, 2. Ya, el segundo paso es armar el sistema lineal con esa matriz y ese vector. Entonces tenemos la matriz por el vector auxiliar desconocido igual a menos la función evaluada. Entonces sería esta matriz por el vector delta igual a menos 1, menos 1. Ya, el tercer paso es resolver el sistema lineal con cualquier software computacional o si quieren a mano. Ya, y nos da que este vector auxiliar es menos 3 sobre 14, 1 sobre 7. ¿Ya? Y eso implica que la segunda iteración va a ser la iteración anterior, o sea, 3,2, la iteración 1, más este vector auxiliar que encontramos acá. ¿Ya? Y eso nos va a dar que la segunda iteración es el vector 39 sobre 14, 15 sobre 7. Y por último, el cuarto paso es simplemente encontrar el error, vector delta en norma 2. Y el vector, y el error en la segunda iteración es 0,257. Ya, acá no les puedo preguntar si tienen alguna duda con el método, pero ustedes ya saben que me pueden hablar por todos los medios y yo les puedo resolver cualquier duda. ¿Ya? Entonces, eso sería el método de Newton-Raphson vectorial. Ya. Esta es la segunda pregunta de la ayudantía. Dice, considera la situación de que un punto en R2, un punto XY en R2 esté definido como punto de intersección entre las curvas dadas por las funciones F1 y F2. ¿Ya? Donde F1 es A por X, es una constante A por X, y F2 es la raíz cuadrada de X, ¿ya? Con X siendo mayor que 0 y el parámetro A también siendo mayor que 0. Y la pregunta nos pide estudiar el problema de encontrar el parámetro A, dado que yo sé la coordenada X del punto de intersección. ¿Ya? Y nos preguntan si este problema está bien condicionado y estudiar tanto el condicionamiento absoluto como el relativo. ¿Ya? Entonces, como este punto X está en la intersección de estas dos funciones, entonces va a ser justo el X tal que la primera función evaluada en este X sea igual a la segunda función evaluada en este X, ¿ya? Entonces, A por X, función 1, igual a función 2, raíz de X, ¿ya? Y si pasamos este X dividiendo y vemos ese X como raíz de X al cuadrado, nos vamos a dar cuenta, y podemos hacer eso, ¿no es cierto?, porque X es positivo, ya estrictamente mayor que 0, así que eso se puede hacer, se puede pasar este X dividiendo, porque claramente no es 0, y se puede asumir que esto es igual a la multiplicación de sus raíces, porque de nuevo es positivo, ¿ya? Y si se fijan, el problema es encontrar el parámetro A, no es encontrar X. Entonces nosotros queremos despejar A con respecto al dato que sabemos que es X. ¿Ya? X es el dato conocido, A es la incógnita que queremos encontrar. ¿Ya? Entonces, para encontrar el condicionamiento asociado al problema de encontrar A, tenemos que estudiar el condicionamiento de la función 1 sobre raíz de X. Ya. Y para estudiar el condicionamiento absoluto y relativo, hay que estudiar estas dos expresiones, ¿ya? Para el condicionamiento absoluto
no hace falta nada más que derivar la función y ponerla en un valor absoluto. Ya con eso uno puede estudiar el condicionamiento. Y el relativo es multiplicar la derivada por x y dividirlo todo eso en la función. ¿Ya? Y lo que hace uno cuando estudia estas cosas es básicamente ver dónde explotan o dónde se vuelven inestables. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiera un x en el denominador, nosotros sabemos que ese problema se vuelve inestable cuando el x se acerca mucho a 0. ¿Por qué? Porque el 0 no puede estar en el denominador. Entonces, si el x se está acercando mucho a 0, ese problema se va a desestabilizar. ¿Ya? Entonces, hay que ver más o menos dónde va a explotar la función. Dónde está bien condicionado, dónde está mal condicionado. Es decir, dónde está como más cerca de explotar y dónde está menos cerca de explotar. Ya. Y si calculamos estas dos expresiones, nos va a dar que el condicionamiento absoluto está dado por 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x al cubo, y el condicionamiento relativo está dado por esta constante, un medio. Entonces, ¿qué podemos decir de estas dos cosas? Ya, acá tenemos que si este x es muy chiquitito, es muy cercano a 0, entonces esta función se va a parecer mucho a 1 sobre 0. Y eso es algo que no queremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está determinado eso, no está bien definido eso, disculpa, ¿ya? Entonces, este problema va a estar bien condicionado en el sentido absoluto si es que x es lo suficientemente grande, y está mal condicionado en el sentido absoluto cuando x es muy cercano a 0, ¿ya? Y en este caso, en el condicionamiento relativo, vemos que esto es una constante, entonces nunca nos va a explotar, nunca se nos va a indeterminar ni nada de eso. Nunca se va a volver un problema inestable. Porque es una constante, ya siempre se comporta de la misma forma. Entonces vamos a decir que el problema está bien condicionado en el sentido relativo para todos los x. ¿Qué x? Todos los x mayores a 0, que era como en el mundo donde nosotros habíamos partido, ¿ya? Entonces esto es básicamente condicionamiento. Ya, este sería el ejercicio 3 que no copié completo. Igual voy a tratar de hacerles llegar los enunciados, pero este no lo copié porque igual era largo. Pero dice lo siguiente: la pérdida de carga friccional en una tubería de diámetro D en metros y largo L en metros está dada por HF, que es esta función, que esto es como lo que nos importa, ¿ya? Ese signo igual parece un menos en cámara, pero es un signo igual. Ya. Entonces, HF es básicamente la pérdida de carga friccional, es una función que depende tanto de L, de D y de Q. ¿Ya? L siendo el largo, medido en metros, D siendo el diámetro, medido en metros también, y Q es el caudal, medido en metros cúbicos partido en segundo. ¿Ya? Entonces, lo que a nosotros nos interesa realmente es la información que nos dan después, que es, dice, Q es el caudal medido en metros cúbicos por segundos. Considere que el largo L se conoce con una precisión relativa del 4%, el diámetro con una precisión relativa del 1% y el caudal Q con una precisión relativa del 1,5%. Considerando estos valores para las constantes, ¿no es cierto? Constante 1, constante 2, constante 3. Estos valores son exactos, no tienen error, ya no tienen error asociado. Usted tiene que determinar el error relativo de HF. Entonces, usando los errores relativos de cada una de las variables de las que depende HF, vamos a encontrar el error relativo de HF. Ya, entonces, ¿cómo es la solución? De hecho, me equivoqué acá en el enunciado, le puse caudal C y era caudal Q. Ya, así que este es Q, por si acaso. Entonces, ¿cómo es la solución? Primero que todo, pongamos los datos que nos dan en el enunciado, ¿no es cierto? Los errores relativos se expresan de esta forma, ¿ya? Es como, bueno, lo ven en física también, en física en los laboratorios,
El error relativo es el error partido en el valor, ¿no es cierto? Entonces el error relativo es menor o igual a un 0,04, el de D es menor o igual a un 0,01 y el de Q, el caudal, no sé, Q, es menor o igual a 0,015. ¿Ya? Y como HF es una función que depende de estas tres variables, su error relativo va a ser menor o igual a una constante por este error relativo de L, más otra constante asociada a D, ¿no es cierto? Esta constante es asociada a L, esta es asociada a D por el error relativo de D, más una constante asociada a Q por el error relativo de Q, ¿ya? Estos datos tenemos como acotarlos, ¿no es cierto? Acá tenemos los valores de las cotas. Y ahora lo que nos queda sería encontrar estas constantes de acá relacionadas a cada una de las variables de la función HF. Y estas constantes se calculan de la siguiente manera, ¿ya? Tú agarras la constante asociada a la variable que tú quieras, ¿ya? Puede ser L, D o Q. Vas a poner el valor absoluto de L, ¿no es cierto? Dividido en f, la función, que en este caso es hf, por la derivada parcial de f con respecto a la variable de interés, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ve esto aplicado a L, D y Q? Entonces, nosotros tenemos nuestra fórmula para una variable de interés. Entonces, para cada una de estas va a ser, para L, para D, para Q, va a ser el producto, ¿no es cierto?, entre la derivada parcial con respecto a la variable de interés, ¿no es cierto?, con respecto a Q, con respecto a D, con respecto a L, por estas cosas en valor absoluto, ya que va a ser el valor absoluto de L partido en la función entera, ya, en este caso HF. El valor absoluto de D partido en la función, el valor absoluto de Q partido en la función. Ya, calculémoslo. Ya. Entonces, para cada uno vamos a calcular, ¿no es cierto?, el valor absoluto de L dividido en la función. Ya, yo acá le puse valor absoluto por el inverso multiplicativo de la función. Ya, pero es lo mismo, es simplemente esta fracción grande dar la vuelta. Entonces queda así. ¿Ya? Y eso multiplicarlo por la derivada parcial con respecto a la variable de interés. ¿Ya? Entonces, derivada parcial de f con respecto a L, derivada parcial de f con respecto a D y derivada parcial de f con respecto a Q. ¿Ya? Estas cosas nos van a dar ciertos valores, que son 1, 3 y 2. ¿Por qué? Bueno, esta L se va a cancelar con esta L. Después 8 por f por q cuadrado se va a cancelar con 8 por f por q cuadrado. Y d al cubo por pi al cuadrado por g se cancela con d al cubo por pi al cuadrado por g. ¿No es cierto? Entonces se cancela todo y nos queda 1 para la primera constante. Para la segunda, ¿no es cierto?, vemos que se puede despejar. Vemos que este d y d cubo se cancelan con este d a la cuarta. Luego FLQ, ¿no es cierto? Ah, me equivoqué, acá es Q cuadrado. Aquí es Q cuadrado. En estas dos. Ahí sí. FLQ cuadrado se cancela con este FLQ cuadrado y el pi cuadrado G se cancela con el pi cuadrado G y me queda 24 en valor absoluto. O sea, menos 24 en valor absoluto, que es 24, dividido en 8. ¿Ya? Y eso nos da 3. Y para esta lo mismo, ¿no es cierto? Este Q con este Q se van con este Q cuadrado. Después d cubo pi cuadrado G se va con d cubo pi cuadrado G. Y al final f por L se va con f por L y nos queda 16 partido en 8, que es 2. ¿No es cierto? Todo esto en valor absoluto. Entonces nos quedamos con estas constantes. Y ahora volvemos a esta fórmula de acá. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esta fórmula?
que el valor, el error relativo de HF va a ser menor o igual a la constante de L, ¿no es cierto? 1 por el error relativo de L, o la cota del error relativo de L, que es en este caso 0,04. ¿Ya? Más la constante relacionada a D, que es 3, por el error relativo relacionado a D, que es 0,01. 0,01. Más la constante Q, ¿no es cierto? Que es 2. Ay, no veo. 2 por el error relativo relacionado con la variable Q, que es 0,015. 0,015. Ya, y entonces ahí tenemos una cota numérica que podemos calcular, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar 0,1. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? Sabiendo el error relativo de cada una de las variables, yo puedo calcular el error relativo de la función completa, ya de HF. Y entonces es 0,1, o sea, tiene un error relativo del 10%. ¿Ya? Y eso. Ese es el ejercicio 3. Ya, la pregunta 4, ¿qué nos dice? Nos dice, considere el siguiente sistema lineal, ¿no es cierto? Una matriz por un vector igual a otro vector. Los dos vectores en R2. Dice, de cotas para el error relativo de las perturbaciones en B que aseguren que el error relativo de la solución cumpla, primero que su error relativo en norma infinito sea menor o igual a 10 a la menos 4, y después que su error relativo en norma 2 sea menor o igual a 10 a la menos 4. Ya, lo primero que tenemos que saber es esta relación que relaciona, valga la redundancia, a el error relativo de X de la solución de un sistema lineal, el número de condición de la matriz del sistema lineal y el error relativo del vector del sistema lineal. ¿Ya? Y el número de condición de una matriz va a ser la norma de la matriz por la norma del inverso de la matriz. Yo les había dicho que invertir una matriz siempre estaba súper mal en análisis numérico, pero solo por este ejercicio vamos a tolerar invertir una matriz porque igual es una matriz chiquitita que sabemos invertir, ¿ya? Después, en el siguiente ejercicio, vamos a ver herramientas para evitar el tener que invertir la matriz, ¿ya? Pero solo por este ejercicio vamos a tolerar invertir esa matriz, ¿ya? Después vamos a ver herramientas para esquivar esa operación, ¿ya? Entonces, queremos asegurar que esta cosa es menor o igual a 10 a la menos 4. Si se fijan, no le puse nada a la norma porque esta relación es la misma independiente de la norma que uno use. Obviamente, si usa cierta norma acá, tiene que usar la misma norma acá. Entonces, si yo quiero asegurar un error relativo menor o igual a 10 a la menos 4, tengo que asegurar que esta cosa, este producto, sea menor o igual a 10 a la menos 4. Ya, entonces tengo que asegurar que esta cosa sea menor o igual a 10 a la menos 4. ¿Y cómo transformo esto a una cota del error relativo de B? Simplemente paso este número de condición dividiendo. Entonces el error relativo de B sería menor o igual a 10 a la menos 4 por 1 sobre el número de condicionamiento de A. Y ahora no nos queda nada más que encontrar quién es este número de condicionamiento. Veamos para el caso 1, que es la norma infinito, veamos cómo calcularlo. Entonces, como dije, vamos a tolerar, calcular la inversa.
Entonces esta es A, esta es la inversa, la norma de A infinito, sumamos ambas filas en cada componente con valor absoluto y elegimos el máximo de esas sumas. Ya en este caso es 3, en este caso también es 3, entonces el número de condición va a ser 9 y por lo tanto el valor absoluto de B va a ser menor o igual a 10 a la menos 4 por 1 sobre 9. ¿Ya? 1 sobre el número de condición, que es el producto entre estas dos cosas, que es 9. ¿Ya? Y para la norma 2 vamos a ver lo que yo había dicho, que hay una forma de saltarse este paso de calcular la inversa de la matriz, solamente si la matriz en cuestión es simétrica, o sea que su transpuesta es igual a ella misma. Ya, si vemos acá, esta matriz sí es simétrica. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 menos 1, 1 es la matriz y es igual a su o sea, su matriz transpuesta, que es 2 menos 1, ¿no es cierto? La primera fila, pero puesta como columna, 2 menos 1. Y la segunda fila, pero puesta como segunda columna, menos 1, 1. Vemos que esta matriz original es igual a su matriz transpuesta y por lo tanto son simétricas. Y cuando una matriz es simétrica, eso nos ayuda mucho por lo siguiente. Nosotros sabemos que A, cualquiera sea A, la matriz A, en norma 2 es la raíz cuadrada de este ρ, que va a significar el mayor valor propio de la matriz. ¿Ya? ¿De qué matriz? De la matriz transpuesta por A. ¿Ya? Esa es la norma 2. Entonces, como vimos ya, esta A es simétrica. ¿Ya? Entonces cumple que A transpuesta es exactamente lo mismo que A. Entonces esta cosita sería igual a la raíz cuadrada de ρ, ¿no es cierto? El mayor valor propio de A transpuesta por A, pero eso simplemente sería A por A o bien A cuadrado. ¿Ya? Y esto tiene cierta propiedad de que este cuadrado, ¿no es cierto?, puede actuar como cancelando la raíz, ¿ya? No es exactamente así, pero es un símil para aprenderse esta cosa. Ya, y nos queda que esto simplemente, la norma de A, cuando A es simétrica, simplemente va a ser el mayor valor propio de la matriz. ¿Ya? Cuando A es simétrica, esto sucede. Cuando A no es simétrica, hay que transponer, multiplicar, encontrar ρ, meterlo a raíz cuadrada y más encima hay que calcular la inversa y la transpuesta de la inversa y hacer todo este proceso. ¿Ya? Si es simétrica, nos podemos ahorrar todo eso y simplemente nos sirve el mayor valor propio de la matriz. ¿Ya? Y lo otro bueno que cumplen las matrices simétricas es que sus valores propios van a ser simplemente los inversos multiplicativos de los valores propios de A. ¿Ya? Entonces, si A tiene valores propios lambda 1, lambda 2, la inversa de A va a tener valores propios 1 sobre lambda 1 y 1 sobre lambda 2. Entonces, como podrán notar, si esto, por ejemplo, es lambda 1, ¿no es cierto? Lambda 1 siendo el mayor valor propio de A. Entonces, el mayor propio de A transpuesta, el mayor valor propio de A inversa va a ser 1 sobre el menor valor propio de A, es decir, 1 sobre lambda 2. Entonces, automáticamente sabemos, al conocer los dos valores propios, conocemos la norma 2 de la matriz inversa, ¿ya? Que sería 1 sobre lambda 2, ¿ya? En general, bueno,
Con esto sabemos fácilmente el número de condición de A, ¿no es cierto? Que es la norma de A, la norma 2 de A por la norma 2 de A inversa, y eso es lambda 1 sobre lambda 2, es decir, el mayor valor propio partido en el menor valor propio. Y en general esto se cumple para todas las matrices simétricas, o sea que si A es simétrica, yo tengo inmediatamente que su número de condición va a ser su mayor valor propio dividido en su menor valor propio. ¿Ya? Y esto es sumamente útil porque normalmente para las matrices no simétricas, para calcular yo el número de condición, yo tengo que invertir la matriz. Acá, yo tengo que invertir la matriz para calcular el número de condición. Si A es simétrica, no es necesario calcular la inversa para encontrar el número de condición, al menos en la norma 2. Ya, porque si se fijan, para la norma infinito sí tuvimos que calcular la inversa. Ya, pero para la norma 2 pasa esto muy curioso, ¿no es cierto? Que uno puede simplemente llegar al número de condición encontrando el valor propio más grande y dividiéndolo por el valor propio más chiquitito. ¿Ya? Entonces esto es sumamente útil. Y encontrando los valores propios, ya si no saben cómo encontrar el valor propio, ustedes simplemente tienen que encontrar los lambda tal que el determinante de A menos lambda por I, y siendo la identidad matricial, es igual a 0. ¿Ya? Esta es una función real. ¿Ya? Entonces básicamente encontrar el determinante de esta A, que es 2 menos 1 menos 1, 1, y restarlo por la identidad multiplicado por lambda. La identidad son puros unos en la diagonal, entonces sería lambda 0, 0, lambda. Encuentran el determinante de eso, lo igualan a 0 y encuentran el lambda. Ya básicamente como que resuelven esta ecuación y encuentran la solución lambda. Ya en este caso esta solución dio que el máximo valor propio, o bueno, voy a poner todos los valores propios nomás. Hay un valor que es 3 más raíz de 5 medios y otro valor que es 3 menos raíz de 5 medios. ¿No es cierto? Entonces claramente este es el mayor valor propio, claramente este es el menor valor propio, y cuando los dividimos, ¿no es cierto?, decimos que el número de condición de A es igual a el mayor valor propio dividido en el menor valor propio, ya que A es simétrica. Entonces agarramos el mayor valor propio, 3 más raíz de 5 dividido en 2, y lo dividimos por el menor valor propio, 3 menos 5 partido en raíz de 2. O sea, perdón, 3 menos raíz de 5 partido en 2. ¿Y eso qué nos da? Nos da 3 más raíz de 5 dividido en 3 menos raíz de 5. ¿Vale? Entonces, para terminar el ejercicio, simplemente nosotros decimos que el error relativo de B va a ser menor o igual, ¿no es cierto? Habíamos dicho que menor o igual a 10 a la menos 4 por 1 partido el número de condición de A. Entonces, esto es 10 a la menos 4 por el inverso del número de condición, es decir, 3 menos raíz de 5 dividido en 3 más raíz de 5. Ah, sí, está bien lo que hice. Está bien. No me había equivocado. Disculpe. Y eso. Ese es el ejercicio 4. Ya. Este es el quinto y último ejercicio. Finalmente. Dice, considere la matriz A como la matriz 1, 1,0001, 1,0001, 1. El sistema lineal de siempre, ¿no es cierto? A por X igual a B. Y B nos dicen que tiene un error relativo del 1% en norma euclidiana, ya que eso significa norma 2.
nos preguntan qué error relativo se puede esperar para el vector X, ¿no es cierto?, de la solución. Se me olvidó ponerle la flechita. Las flechitas, las dos. Y qué se puede decir sobre el condicionamiento del sistema. Ya, entonces nosotros habíamos visto en el anterior que sucedía siempre esta cosa de acá. Entonces, si B tiene un error relativo fijo y la matriz está condicionada de cierta forma, ¿no es cierto?, tiene un cierto número de condición, entonces nosotros podemos inmediatamente estimar el error relativo de X. ¿Ya? Ya. Entonces, como bien dijimos, nosotros tenemos el error relativo de X menor o igual a este número de condición por el error relativo de B. Y nosotros sabemos que el error relativo de B está acotado por 1% o por 0,01, ¿ya? Entonces nos va a quedar esta cosa que va a ser la cota del error relativo de X. Esta es nuestra respuesta. Y lo único que nos queda por hacer es encontrar este número de condición. Y estamos de suerte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque A es simétrica. Y como vimos anteriormente, cuando A es simétrica no es necesario hacer todo el drama de invertir la matriz, que es lo que más odiamos en análisis numérico, ¿no es cierto? Invertir matriz. Aquí podemos usar los valores propios y nos sacamos ese cacho. Entonces nos quedaría solamente calcular este número de condición, que ya sabemos que como A es simétrica, va a ser el máximo valor propio dividido en el mínimo valor propio. Los valores propios se pueden calcular numéricamente, computacionalmente. ¿Ya? Ustedes pueden calcular valores propios con la TI o con MATLAB, o también lo pueden hacer a mano. No es un proceso tan difícil. ¿Ya? En este caso los valores propios de A van a ser, a ver cómo le pongo los valores propios de A, van a ser 2,0001, si no me equivoco, sí. Y, mejor le pongo un puntito porque voy a poner la coma. Y 0.0001. ¿Ya? Ese es el conjunto de valores propios de la matriz A. Entonces, vemos al tiro que el máximo va a ser 2,0001 y el mínimo va a ser 0,0001. Entonces, como A es simétrica, el número de condición va a ser 2,0001 dividido en 0,0001. ¿Ya? Y eso es genial, ya, porque no hubo que calcular ninguna inversa, nos salió mucho más corto el cálculo que en la otra que teníamos que calcular la transpuesta, la inversa, bla, bla, bla. Ya, cuando la matriz es simétrica es fantástico, ya, nos ahorra mucho cálculo. Y hoy está medio desenfocado. Y esto va a tener un valor de 20.001. Ya, ese va a ser el valor del número de condicionamiento. Y cerrando el ejercicio vamos a ver que el error relativo, en norma 2, va a ser simplemente este 20.001 por el error relativo de B, que ya habíamos dicho que era 0,01. Ya, y eso es 200,01. Ya, entonces ese error es súper brígido. Ya, ¿no es cierto? Estarían de acuerdo conmigo que 200 de error, ¿no es cierto? Esto en porcentaje es 20.001%, o sea, tiene un error relativo del 20.000%. Eso es un error muy alto. No debería ser tan alto. Entonces, ¿qué podemos decir del condicionamiento de este problema? Este problema está muy mal condicionado porque el error relativo esperado de mi solución es demasiado alto, ¿ya? Dicho en las palabras de la pauta, dice el error de entrada,
¿no es cierto? El error de B amplifica mucho en la salida, ¿no es cierto? Un error chiquitito del 1% de mi vector de entrada, vemos que me causa un error abismal en mi solución, ¿ya? Y esta al final es la definición de mal condicionado. O sea, si yo cambio muy poquito la entrada, tengo un error muy chiquitito de entrada, yo debería tener un error muy chiquitito de salida, un error muy chiquitito en la solución. Pero no es así. Yo tengo un error muy chiquitito en el B, pero tengo un error abismal en el X. Y eso hace que mi problema esté mal condicionado. Y creo que ahí termina todo. Este es el último ejercicio, el ejercicio 5. Ustedes saben que cualquier duda me pueden hablar. Disculpen el formato del video, pero no tengo de otra forma. Pero igual así espero que les haya servido caleta. ¿Ya? Ustedes saben que siempre estoy disponible y que les vaya súper bien el miércoles en el certamen. Quizá los vea, quizá no, pero ahí que les vaya súper bien. ¿Ya? Nos vemos.